Según a los Corintios 12, del 7 al 10. Según a los Corintios 12, 7 al 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo, hermanos, de una manera alternada. Inicia su servidor. Ustedes prosiguen con el verso 8 y así nos vamos hasta unirnos en el verso 10. ¿Me expliqué, hermanos? Muy bien. Dice así la bendita palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Todos juntos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ore conmigo, por favor. Padre mío, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tu misericordia todavía sigue siendo en nuestras vidas. Amado Dios, quiero rogarte en esta tarde ya, que tú bendigas tu palabra, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida. Amado Dios, que tú seas quien nos haga tomar decisiones de acuerdo a lo que hemos de escuchar en esta mañana. Que tú uses mi vida, por favor, y que toda la honra, toda la gloria, mi Dios, sean dadas a ti. Tu Espíritu Santo sea quien nos quebrante y nos ayude, sobre todo, mi Dios, a que podamos siempre tomar decisiones en ti. Agradecemos por este tiempo y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Pablo, hermanos, Pablo es la persona que podemos decir confiadamente que estaba bajo la voluntad de Dios. Y que dentro, hermanos, de la voluntad de Dios en la cual, escuche bien, él se encontraba, no todo era como a muchos nos gustaría estar. ¿Por qué? Mire, Pablo, hermanos, dice la Biblia que él padeció persecución, fue azotado, estuvo navegando durante varios días, fue llevado a la cárcel, fue azotado, fue golpeado. Pero escúcheme bien, estaba bajo la voluntad de Dios. Ahora, son cosas, hermanos, que a muchos de nosotros no nos gustaría estar. La palabra de Dios nos enseña, escuche bien, que la perfección no viene cuando usted y yo estamos bien. No viene, hermanos, cuando usted y yo estamos pasando un tiempo correcto, un tiempo donde no hay pruebas, un tiempo donde tal vez no haya circunstancias. No. Ahí, hermanos, no se encuentra Dios trabajando. ¿Sabe dónde Dios se encuentra más trabajando? En la debilidad. Para nosotros, hermanos, nos resulta un poco contradictorio cómo es que Dios trabaja. Porque para nosotros, hermanos, humanamente hablando, estar fuerte es sinónimo de estar bien. De que tal vez ahí está Dios. Pero no, hermanos. Para Dios, estar débil es donde más Dios va a obrar. Es donde Dios, hermanos, va a actuar en gran manera. La palabra de Dios nos enseña que la perfección no viene cuando usted y yo estamos bien. La perfección no viene cuando las cosas resultan de manera positiva en mi vida. No viene cuando no sufrimos, sino todo lo contrario, hermanos. Somos perfeccionados cuando las diversas circunstancias que suceden a mi vida me van debilitando. En aquel tiempo, hermanos, donde me siento débil,
En aquel tiempo, hermanos, donde me siento solo. En aquel tiempo, hermanos, de enfermedad, donde digo, Dios, ¿dónde está tu poder? Donde hay tal vez situaciones económicas y decir, Dios, ¿por qué no me bendices? Es cuando, hermanos, Dios trabaja más. Humanamente hablando, se nos hace incomprensible que Dios nos perfeccione cuando hay más circunstancias que cuando todo está bien. Es incomprensible, hermanos, humanamente hablando. Nuestra mente, hermanos, no puede aún comprender cómo es que Dios trabaja más cuando estoy débil que cuando estoy fuerte. No lo podemos comprender. Pero, hermanos, la debilidad no es sinónimo de fracaso. La debilidad, hermanos, no es sinónimo de que todo está perdido. No, hermanos, es sinónimo de que Dios está trabajando a su tiempo. Quiero hablarles, hermanos, en esta mañana. El título es Siendo perfeccionados en la debilidad. Siendo perfeccionados en la debilidad. Y escuche bien, Dios no va a actuar en una vida que no clama por ayuda, que no ora y busca dejar en Dios su debilidad, que no suplica por fuerzas, que no pide, hermanos, fortaleza. Dios no va a actuar en esa vida. La Biblia dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Siendo perfeccionados en la debilidad. Ahora, ¿para qué somos perfeccionados en la debilidad? Escúchame bien y póngame atención. Tal vez son varios puntos que voy a tocar en esta mañana, pero quiero que se lleve esto, hermanos. Dios trabaja más en la debilidad que cuando usted y yo nos sentimos fuertes. ¿Para qué somos perfeccionados en la debilidad? Número uno, hermanos, para que usted y yo no nos exaltemos. ¿Sabe usted que cuando estamos fuertes es cuando menos buscamos a Dios? Cuando usted y yo estamos bien, cuando toda la economía está bien, cuando no hay problemas con los hijos, cuando no hay circunstancias con nadie, cuando yo, ¿verdad?, estoy pacíficamente bien, ¿verdad? No hay nada que me aqueje a mi vida. Hermanos, es cuando menos buscamos a Dios. Y Dios, hermanos, perfecciona la debilidad para que usted y yo no nos exaltemos. Vean lo que dice el verso 7 de 2 Corintios 12:7. Vean lo que dice la Biblia. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me, ¿qué, hermanos? No me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para que no diga que es por mí. La palabra, hermanos, ahí exaltar y enaltecer tienen que ver con la palabra orgullo. El hecho, hermanos, de ser demasiado orgullosos. Y, hermanos, somos orgullosos. Querramos o no, somos orgullosos. Lo que Pablo, hermanos, nos enseña en la Biblia, en la palabra de Dios, es que Dios no quiere cristianos orgullosos. El orgullo, hermanos, viene cuando todo está bien. El orgullo, hermanos, viene cuando usted y yo estamos tranquilos, cuando no hay enfermedad, cuando no hay falta de economía, cuando no hay crisis. Es cuando estamos bien relativamente y es cuando menos usted y yo buscamos a Dios. Pero ¿sabe cuándo usted y yo vamos a buscar a Dios? Cuando hay debilidad, cuando hay pruebas, cuando hay circunstancias. Pablo tenía, escúcheme bien, todas las cosas a su favor para exaltarse de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Tenía todo, hermanos, de decir, por mí es que he establecido muchas iglesias.
Por mí es que he ganado a muchos para Cristo. Por mí es que yo he podido trabajar y establecer pastores y maestros en cada iglesia. Por mí, etcétera. Tenía mucho, hermanos, de qué gloriarse Pablo. Muchísimo. Más que usted y yo. Pero la Biblia dice en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Diversos comentaristas, hermanos, dicen que el día que fue apedreado Pablo, comentan que en ese día él fue al tercer cielo. Pablo tenía mucho de qué jactarse, hermanos, de qué presumir, pero Pablo tuvo que aprender a no exaltarse, a vivir de manera humilde. Y escúchame bien, cuando usted y yo nos sentimos débil, cuando decimos, no puedo más, Dios, ya no más. Cuando vemos las circunstancias y las adversidades en nuestras vidas, es Dios quien lo permite para mantenernos humildes. Para que usted y yo, hermanos, no nos exaltemos. Para que usted y yo no digamos por mí. Yo lo hice, esto que tengo es por mí. No es para que usted y yo nos exaltemos. Todo lo contrario, hermanos, es para dar honra y gloria a Dios. Mire, hermanos, si de por sí no buscamos a Dios cuando las cosas están bien, ahora imagínese, hermanos, que todo esté bien. ¿Cree usted que usted y yo buscaríamos a Dios cuando todo está bien? ¿En todos los sentidos? No. Hermanos, la iglesia debería estar llena, porque todos tenemos necesidad. Yo entiendo, hermanos, que hay problemas, que hay circunstancias, que hay adversidades, que hay esto, que hay aquello, hermanos, pero es cuando menos debemos dejar de glorificar a Dios por ello. ¿Por qué? Porque Dios me quiere mantener humilde, decir, Dios, te necesito en mi vida. Yo no puedo hacer esto sin ti. Yo no puedo salir de esta crisis sin ti. Yo no puedo, Dios, salir de este problema si tú no estás en medio de ellos. Pero, hermanos, parece que el orgullo puede más que el hecho de que Dios nos mantenga humildes. Si de por sí, hermanos, dejamos de venir a la iglesia cuando las adversidades son muchas, ahora imagínense que no existen adversidades. Menos, hermanos, vamos a estar aquí. Imagínense que Dios le prospere con todo, económicamente, salud, sin problemas, sin circunstancia. ¿Usted cree que estaría aquí en esta mañana? No estaríamos aquí. Por algo, Cristo Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando todo está bien, hermanos, jamás nos vamos a humillar. Es cuando más vamos a tener orgullo en nuestro corazón. Mire, vaya conmigo a Filipenses, por favor. Filipenses 4. Si hay algo, hermanos, que al cristiano le hace falta, es este verso. Aplicarse este verso. Filipenses 4, 11 y 12. Vean lo que dice la Biblia. Hablando Pablo. Filipenses 4, 11 y 12. La Biblia dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué, hermanos. Contentamiento, hermanos, nos hace falta. Estar contento con lo que Dios me está dando. La Biblia dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera
escuche bien, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener ¿qué? En abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Puedo padecer necesidad, puedo tener abundancia, pero uno y otro, cualquiera de estas dos, estoy contento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Hermanos, el contentamiento viene de parte de Dios. Ahora, no es conformismo, hermanos. No me lo malinterprete. No es conformismo. Es contentamiento. Si Dios me va a poner en una situación donde voy a pasar necesidad, donde tal vez un día voy a tener que comer un taco de sal, tal vez un día voy a tener que comer verdura, tal vez un día voy a tener que comer una tortilla con unos chiles jalapeños. Contentamiento. Como cristianos, escúcheme bien, nos falta aprender a estar contentos, a estar satisfechos, a estar, escuche bien, con gozo cuando hay y con gozo cuando no hay. Ni modos. Hermanos, algo le está haciendo falta a nuestros hijos hoy en día. Aprender que cuando hay, adelante. Cuando no hay, ni modos. No hay. ¿Sabe que los niños hoy en día están aprendiendo a que todo se les dé? Ya no hay, hermanos, de negarles. No hay para esto, no hay para aquello. ¿Quieres esto? No tenemos, discúlpame, no tenemos, ni modos. Aprende a estar ¿qué? Contento, claro. Pero hermanos, ¿qué barbaridad estamos haciendo los padres? Trabajar 12, 24 horas con tal de que a mis hijos no les haga falta nada. Qué error, hermanos. Qué error anteponer el trabajo antes que la familia. Todo porque a mis hijos no les haga nada falta. Como cristianos nos hace falta aprender a estar contentos. Este mundo, escúchame bien, nos está llenando la cabeza de mercadotecnia, de basura, hermanos. Pensando, escúchame bien, que no somos nada si no tenemos una casa. Si usted no tiene un carro, usted no es nada, es un fracaso. Si usted no tiene una cuenta bancaria, usted es un fracaso. Si usted no tiene un Lamborghini, usted es un fracaso. No. Jamás, hermanos. Jamás el éxito para Dios se mide así. Pero el mundo, hermanos, nos está llenando eso. Si no tenemos coche, no somos nada. No somos nada, hermanos, si nuestros hijos no estudian en una universidad de prestigio. No. Contentamiento, hermanos, nos hace falta a cada uno de nosotros, y me incluyo. Cuando no hay contentamiento, nos vamos a salir de la voluntad de Dios. Y vamos a buscar con nuestras propias fuerzas lo que pensamos que Dios no puede hacer. Lo que Dios, hermanos, tal vez no puede lograr. Y hermanos, cuando usted está pidiendo durante 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y usted ve que Dios no obra, pero usted hace su esfuerzo y lo hace en 2 semanas, ¿sabe qué hay en el corazón? Orgullo. ¿Ves, Dios? Lo que yo tanto te pedí durante 2 años, yo lo hice en 1 semana. Y después de eso, hermanos, vienen las consecuencias. Hermanos, si hay algo que Dios desea en nuestras vidas, es precisamente eso,
no exaltarnos, no ser orgullosos, no decir por mí, no decir esto que yo lo hice por mis fuerzas, por mi inteligencia, por mi sabiduría. Esta casa que yo tengo, Dios, no, fue por mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, aún inclusive nuestros hijos, nuestra familia, todo debe ser para honra y gloria de Dios. Jamás por nuestras fuerzas, hermanos. Si Dios quiere, hermanos, mañana usted y yo no despertamos. Si Dios quiere, mañana usted y yo no tenemos salud. Si Dios quiere, mañana, hermanos, usted y yo nos quedamos sin nada. Y todo lo que hicimos, todo el esfuerzo, dice la Biblia, ¿para quién será? Siendo perfeccionados en la debilidad, hermanos. Número 1, ¿por qué somos perfeccionados? Número 1, para no exaltarme. Número 2, hermanos, para acercarme a Dios. Vean lo que dice el verso 8, hermanos. Verso 8. Y estamos hablando, hermanos, de Pablo. Pablo, hermanos, de acuerdo a este verso, era algo que él pedía y por aquí Dios se lo concedía. Y para que Pablo dijera 3 veces le he rogado, vean lo que dice el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite, ¿qué? De mí. 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo, hermanos, deseaba que ese aguijón que estaba llevando se le fuera quitado al punto de rogar 3 veces. Hermanos, en medio de las aflicciones, en medio de las crisis, en medio de la enfermedad, es cuando usted y yo más deberíamos estar aquí en la iglesia. Es cuando más yo debería buscar a Dios todos los días. Es cuando más yo debería humillarme delante de su presencia y rogar, Dios, sin ti no puedo. Yo no puedo salir de este problema sin ti. No puedo salir de esta crisis sin ti. Ayúdame. Clamo a ti. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dios siempre desea, escúchame bien, que usted y yo nos acerquemos a su presencia. Y mire, hermanos, aún en medio de esas circunstancias, de esos padecimientos, Dios está en medio de ellos. Solamente, hermanos, que usted y yo pensamos que Él no está ahí. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando los discípulos iban en la barca y Cristo Jesús se quedó dormido? Exactamente, el canto que entonamos hace rato. Cristo Jesús, hermanos, estando ahí mismo, en ese lugar, en esa situación, ellos no creyeron en Él. Dios, escúchame bien, siempre desea que usted y yo nos acerquemos a su presencia. Cualquiera que sea la situación que podamos dejar en sus manos nuestras debilidades. En nuestras oraciones siempre pedimos que Dios, escúchame bien, nos quite las cosas para que nosotros, lo que para nosotros es malo. Dios, quítame esta enfermedad. Dios, quítame esto. Dios, quítame aquello. Dios, haz esto. Dios, haz aquello. Hermanos, el miércoles lo veíamos con los hermanos. Cada vez que usted y yo estamos en medio de situaciones difíciles, es una oportunidad para hacer algo por Dios. Es una oportunidad para que el nombre de mi Dios sea glorificado.
No es un momento, hermanos, de debilidad o de un momento donde puedo decir, ya no puedo más. No, hermanos, es un momento donde yo puedo rogar a mi Dios, acercarme a su presencia y decir, para honra y gloria tuya, mi Dios, yo confío en ti. Hermanos, el miércoles veíamos acerca de las oportunidades que Dios nos da. Y en medio de las crisis, hermanos, Dios nos da la oportunidad de honrar su nombre, de hacer algo por Él, de salir victoriosos en medio de esa situación, de que su nombre sea glorificado, hermanos. Muchas veces oramos, Dios, quítame el enojo, quítame la soberbia, quítame el orgullo, quítame, ¿verdad?, a Electra, quítame a Coppel, ¿verdad?, que están detrás de mí para que no me cobre. Quítame el estrés, quítame el corazón, ¿verdad?, de pollo que tengo para poder disciplinar a mis hijos. Pero escúchame bien, hermanos, Dios no trabaja como usted quiere, sino como Él desea. Dios no le va a quitar nada, al contrario, lo va a poner en situaciones que usted está batallando para que pueda controlar su enojo, para que pueda controlar su ira, para que pueda controlar su estrés, su orgullo, su lengua, malos pensamientos, su corazón, sus deseos, y permita que Dios haga su voluntad. Jamás, hermanos, Dios va a actuar en el hecho de quitarle. No, al contrario, Dios nos va a poner en esa situación. Porque esa es la manera, hermanos, en que Dios trabaja. Porque en medio de esos problemas, en medio de ese enojo, en medio de esa ira, en medio de esa situación que tal vez Dios me va a permitir tener, puedo ir delante de su presencia. Puedo acercarme más a mi Dios. La Biblia dice, según a los Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Que lo quite de mí. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Eso se te queda a ti. Pablo, hermanos, no deseaba el aguijón que tenía. No deseaba estar con problemas de la vista. Muchos comentaristas dicen que fue problemas de la vista. Otros dicen que fue problemas de salud, algo estomacal. No, Pablo, hermanos, no deseaba estar con adversidades y rogó para que le fuera quitado todo ello. Y eso, hermanos, me recuerda a lo que también inclusive nuestro Salvador Jesucristo pasó. Vaya conmigo a Mateo 26, por favor. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. ¿Estamos ahí, hermanos? Vea lo que dice el verso 39. Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Dice Cristo Jesús, nuestro Salvador, pase de mí, ¿qué? Esta copa, que no lo sufra, que no vaya yo a la cruz del Calvario, que no sufra esas consecuencias, que no pase por ello. Estaba hablando, hermanos, humanamente. No quiero pasar por ello porque Él, en su forma también de Dios, sabía lo que iba a pasar. No quería pasar ese sufrimiento, pero dice Él, no se haga como yo quiero, sino como tú. Como tú. No se haga como yo quiero, sino como tú. Vea lo que dice el verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Tu voluntad, Dios. Pero sabe, hermanos, esa situación, nuestro Salvador era un hombre, hermanos, 100% hombre, 100% Dios, que aún inclusive en ello, hermanos, buscaba a su Padre, oraba a Dios. En esa situación, hermanos, Cristo Jesús buscó a su Padre Celestial diciéndole, Padre, si es posible, si es que tú quieres, haz a un lado esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu
voluntad. Y vean lo que dice el verso 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hermanos, usted y yo podemos rogar y orar a Dios, acercarnos a nuestro Padre Celestial. Pero hermanos, si Dios quiere y si es su voluntad que Él, que usted y yo estemos en esa situación, es su voluntad. Hermanos, nuestro Salvador Jesucristo bien pudo librarse de esa copa. No ir a la cruz del Calvario y decir, ¿sabes qué? No, yo no voy. Bien pudo, hermanos, humanamente hablando. Bien pudo tomar esa decisión, como muchas veces usted y yo tomamos esa decisión. No quiero este problema, Dios. Discúlpame, perdóname, pero yo no quiero esto. Perdóname, Dios, pero la verdad, esta situación, esta crisis, este problema que estoy teniendo, yo no puedo más. Cuando, hermanos, nuestro mejor maestro dijo, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Me duele, me afecta, no me gusta, no es algo que yo deseo, pero si es mi voluntad a tu voluntad, prefiero tu voluntad. Nuestro Salvador sabía del sufrimiento que pasaría. Sabía que ir a la cruz era muy doloroso. En su humanidad deseaba no beber la copa, pero sus palabras finales fueron, hágase tu voluntad. Y humanamente hablando, hermanos, hay situaciones que quisiéramos evitar. Yo en lo personal, hermanos, yo quisiera evitar muchas situaciones de manera personal, en la iglesia, en todos los aspectos. ¿Qué más quisiera, hermanos? Y yo deseara, ¿verdad? Ver a mi hijo crecer, ver a mi hijo tener sus hijos, ver a mis nietos, verlos crecer, verlos tomar decisiones. Pero si no es la voluntad de Dios, ¿por qué hacer lo que yo quiero? ¿Qué más quisiera, hermanos? Que la gente allá afuera, hermanos, tocáramos su puerta y todo el mundo aceptara a Cristo Jesús como su Salvador. Pero al final de cuentas, hermanos, son las personas que toman su propia decisión. La voluntad de Dios, yo sé que es ir a tocar puertas, ir a compartirles el evangelio, ir a decirles que Cristo murió por ellos. Pero si ellos no aceptan, ya no es problema mío. Sé que la voluntad de Dios para con esta iglesia, hermanos, es que crezcamos, es que maduremos, es que vayamos, toquemos puertas, hermanos. Pero al final de cuentas, ¿es la voluntad de Dios o mi voluntad? La pregunta, hermanos, sería, ¿en qué voluntad está usted? ¿En qué voluntad estamos? ¿En la mía o en la de mi Cristo? ¿En la de mi Dios? Vaya conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos 5. Hebreos 5, 7, hermanos. Me lo indica con un amén cuando esté ahí, por favor. Hebreos 5, 7. Léalo, por favor. 1, 2, 3. Y Cristo de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas, al que podría liberar de la muerte, fue oído a causa de su. Ahí está, hermanos. Cristo Jesús, hermanos, sabía quién le podía librar de todo ello. La Biblia dice y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué? Porque él no quería hacer su
voluntad. Quería hacer la voluntad del Padre. Quería hacer la voluntad del Padre. Nada desea más nuestro Dios, hermanos, que vayamos usted y yo a su presencia a rogarle. Nada, hermanos, espera Dios en medio de las situaciones y circunstancias que usted vaya y ore a Él. Le busque su rostro. Le busque, hermanos, todos los días. Padre, hoy empieza un nuevo día. No sé cómo vaya a estar, pero que sea tu voluntad. Lucas 11, por favor. Lucas 11. Lucas 11, verso 9 y 10. Y en lo que usted llega, les leo. Lucas 11, verso 9 y 10. La Biblia dice, hermanos: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca y el que llama, se le abrirá. Verso 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Hermanos, esto es algo que usted debería aprender. Si usted como padre, siendo malo, dice la Biblia, usted no niega a sus hijos lo que ellos piden, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, hermanos? Si usted, hermanos, si mi hijo se acerca a mí y me dice: pa, tengo hambre, ¿puedes hacerme esto? ¿Puedes comprarme aquello? Hermanos, como padres jamás le negamos esa área. Jamás, es más, en otras áreas jamás le negamos nada. Imagínense nuestro Dios, que es mejor que nosotros como padre. Mucho mejor, hermanos. La Biblia dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Escuche bien el verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Hermanos, lo único que a usted y a mí nos hace falta es seguir rogando, seguir orando, seguir pidiendo a Dios, seguir clamando, seguir acercándonos más a su presencia. Somos perfeccionados, hermanos, en la debilidad para que usted y yo nos acerquemos a Dios. Para que usted y yo, hermanos, no nos exaltemos. Número 3, hermanos, para que Dios muestre su poder, hermanos. No lo que usted puede hacer, no lo que Electra puede hacer, no lo que su vecino o su vecina puede hacer, no lo que el doctor puede hacer en medio de esa enfermedad, no lo que el banco puede hacer cuando esté en medio de una situación financiera. No es lo que ellos pueden hacer, es lo que Dios puede hacer en medio de esa crisis. La Biblia dice, vaya conmigo, 2 Corintios 10, por favor. 2 Corintios, 12, 9. Segunda a los Corintios 12, 9. Léalo, por favor. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. La Biblia dice: bástate mi gracia, porque mi poder, no tuyo, no el del doctor, no el del banco, no es de esto, no es de aquello, no. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú estás débil es cuando yo más voy a manifestar mi poder. La Biblia dice: bástate mi gracia solamente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré. ¿Para qué? Dice: me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo.
Pablo, hermanos, aprendió que sentirse y ser fuerte limitaba el poder de Dios. Cuando usted y yo nos sentimos fuertes, el poder de Dios no se manifiesta. La Biblia dice, hermanos, y muchas veces se los he dicho, que la Biblia dice que Él no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, ¿por qué? Porque ellos estaban orgullosos como pueblo. No querían ver el poder de Dios, que se sentían autosuficientes. No necesitaban de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, si usted y yo estamos orgullosos, no espere que Dios obre en nuestras vidas, porque eso limita el poder de Dios. Pablo, hermanos, aprendió que sentirse fuerte, sentirse orgulloso, limitaba el poder de Dios. Cuando usted y yo nos sentimos fuertes, el poder de Dios no se manifiesta. Dios no va a actuar en una vida que no clama por ayuda, hermanos. Jamás. Nadie, hermanos, y humanamente, hermanos, lo hemos visto. Nadie que no clame por ayuda, se le va a ayudar. Dios no va a actuar en una vida que no clame por ayuda, que no ora y busca dejar en Dios su debilidad, que no suplica por fuerzas, que no pide fortalezas. Cuando usted se siente fuerte, cuando usted hace las cosas sin Dios, cuando usted busca su propia solución sin consultar a Dios, cuando usted toma sus decisiones sin Dios, no espere que Dios manifieste su poder, hermanos. No espere usted, hermano, hermana, que en medio de crisis vaya usted primero a buscar a cualquier persona, menos. No espere que Él se manifieste, hermanos. Porque Dios desea siempre ser primero, hermanos. Siempre. Enfermedad, Dios. Crisis financiera, Dios. Problemas con los hijos, Dios. Problemas con el esposo, con la esposa, Dios. Todo, hermanos, es con Dios. Dios desea, hermanos, mostrar su poder cuando usted y yo somos débiles. No es mostrar lo que usted puede hacer, hermanos. No, jamás. Porque usted y yo no podemos hacer nada. En nuestras fuerzas nada podemos hacer. La Biblia dice que Él es la vid, y nosotros ¿qué somos? Los pámpanos. Él es el alfarero, y nosotros ¿qué somos? Nos está formando. Él es el pastor, y nosotros somos ¿qué? Ovejas. No podemos nosotros suplantar lo que Él quiere hacer en nosotros. Él quiere simplemente manifestar su poder. Y ahí en 2 Corintios 12:9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En cuál debilidad? En tu debilidad. Cuando tú estás débil, yo voy a manifestar mi poder. Si tú te sientes fuerte, si tú quieres tomar tus decisiones, si tú quieres buscar tus propias soluciones, entonces yo no voy a manifestar mi poder. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien, ¿en dónde, hermanos? Cuando estoy débil. Cuando estoy débil, hermanos, es cuando usted y yo más deberíamos gloriarnos. ¿Sabe por qué? Porque es cuando más Dios va a obrar en nuestras vidas. Ahora, yo sé, hermanos, humanamente hablando, no nos gusta estar débil. Nadie. A mí en lo personal, hermanos, no me gusta. No me gusta ver a mi hijo enfermo. No me gusta, hermanos, ver a mi esposa enferma. No me gusta, hermanos, tal vez tener problemas financieros. No me gusta. No me gusta, hermanos, cuando pasan situaciones en casa que no deberían suceder, pero suceden. No me gusta. Pero dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú estás débil, yo voy a manifestar mi poder.
cuando tú te sientes fuerte, cuando tú no vas a la iglesia, cuando tú no me buscas, cuando tú no estás ahí, ¿sabes qué? No voy a perfeccionar, no voy a manifestar mi poder. ¿Por qué? Porque es mi orgullo lo que se manifiesta. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Dios no va a actuar, hermanos, en una vida que no clama por ayuda. Y cuando usted y yo nos sentimos fuertes, cuando usted y yo hacemos las cosas sin Dios, hermanos, Dios no va a manifestar su poder ahí. Ser débil, escúcheme bien, no es sinónimo de fracaso. Jamás. Si usted piensa, hermanos, que la situación que está usted pasando es porque ha fracasado, no. Discúlpeme, pero no. Si usted piensa que el hecho de tener una casa lo hace exitoso, no. El hecho de tener dinero en el banco, no. ¿Sabe cuál es mi éxito? ¿Sabe cuál debería ser nuestro éxito? Que en la debilidad, ver cómo Dios está manifestando su poder. Lo que para allá afuera, hermanos, es ser débil, para mi Dios es ser fuerte. Porque no es mi fortaleza, es la fortaleza de mi Dios. El poder de Dios es mostrado cuando nos sentimos débiles. Pablo, en otras palabras, decía: prefiero ser débil, prefiero estar con este aguijón, prefiero seguir padeciendo por el nombre de Cristo para que el poder de Dios esté en mí, que ser fuerte y no vea a Dios obrar en mi vida. Prefiero eso. Prefiero ser débil. Prefiero para el mundo ser un fracaso. ¿Te vas a meter de pastor? Te vas a morir de hambre. Porque muchos piensan que ser pastor es sinónimo de fracaso. Y hermanos, es cuando Dios más manifiesta su poder. Lo que para allá afuera, hermanos, y aún inclusive cristianos, es débil, Dios lo usa para que nosotros seamos fuertes. Vaya conmigo, Isaías 43. Isaías 43. Verso 2, por favor. Isaías 43, verso 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor. 1, 2, 3. ¿Cuándo, hermanos, Dios va a estar con nosotros? Cuando pasemos, hermanos, dice la Biblia, por las aguas, por los ríos. Cuando pases por el fuego. Cuando pases tú por esas circunstancias que jamás lo esperas. Por esas circunstancias que jamás esperaste tener. Por esa pérdida que tal vez jamás pensaste que ibas a pasar. La Biblia dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No voy a estar contigo cuando tú te sientas fuerte. No voy a estar contigo cuando tú quieras pasar por esas aguas por ti mismo. No. La Biblia dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ahí contigo, a tu lado. Ayudándote a salir de ese problema, ayudándote a salir de esa circunstancia, ayudándote a salir de ese problema que tal vez tú te metiste. Ahí yo voy a estar. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego? ¿Quién estaba en medio de ellos, hermanos?
Dios. Dios, hermanos. ¿Sabe? Porque precisamente es eso. Dios, hermanos, no va a estar en un hombre, en una dama que se sienta fuerte. Dios va a estar con aquel que se sienta débil, que clame por ayuda. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Recuerda, hermanos, que Él desea estar con nosotros. Nunca, escúchame bien, Dios nos salvó para ser independientes de su poder. La Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Jamás, hermanos, Dios nos salvó para ser independientes de su poder. Al contrario, hermanos, Dios en nuestra debilidad muestra su poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ser débil, lo repito, hermanos, no es sinónimo de fracaso. No es sinónimo de derrota. Es simplemente, escuche bien, una oportunidad para ver obrar el poder de Dios. Es una oportunidad, hermanos, que Dios le está dando a usted de ver cómo Dios obra. No lo que yo puedo hacer, lo que Dios puede hacer. La gracia de Dios, hermanos, es suficiente en la debilidad. Vaya conmigo a Isaías, por favor, ahí mismo donde estamos, unos capítulos atrás, capítulo 40. Isaías 40, verso 29 al 31. Y en lo que ustedes llegan, hermanos, solamente son unos capítulos atrás, dice la Biblia, verso 29, Él, ¿de quién está hablando, hermanos? De Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Dice los muchachos. Qué interesante, hermanos, aquí, porque en la juventud es cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos, ¿verdad?, independientes. Cuando en la adolescencia, ¿verdad?, no queremos nada con papá, nada con mamá, nada, no te metas en mi vida. No. Dice la Biblia, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán que... Es decir, en medio de esta debilidad, en medio de estas circunstancias, tú estás conmigo, Dios. Yo estoy esperando a que tú obres, a que tú hagas algo, a que tú te manifiestes con tu poder en medio de esta situación. Tú, mi Dios, no yo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no. De manera espiritual, hermanos, porque yo corro y me canso, hermanos. Isaías 40, ¿qué? Isaías 40, verso 29 al 31. 29 al 31. Miren, hermanos, jamás deberíamos sentirnos deprimidos por las debilidades. Hermanos, cristianos caen en depresión. Depresión, hermanos. Jamás debería existir eso, hermanos, en la vida de un cristiano. Jamás. Jamás debería, hermanos, sentirme yo triste, sentirme yo abandonado, sentirme solo, deprimido. Jamás, hermanos. Porque la Biblia dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Sabe por qué nos deprimimos? Porque no buscamos a Dios. Porque anteponemos, hermanos, nuestras emociones antes que nuestras convicciones. Mi convicción, hermanos, es decir, no temas, porque yo estoy contigo. Mientras que mi emoción, hermanos, me dice, mira, estás solo, no hay nadie a tu lado, pobrecito. Esa es una emoción, hermanos. Y mi convicción me dice, no temas, porque yo estoy
contigo. Si usted, hermano o hermana, es gobernado por la emoción, va a tomar malas decisiones. Cuando usted y yo somos gobernados por la convicción de la palabra de Dios, vamos a tomar buenas decisiones. Miren, hermanos, muchos no están aquí. ¿Sabe por qué? Entiendo a los que están enfermos, entiendo a los que tal vez hay circunstancias, etcétera. Pero algunos no están aquí por emocionalismo. Ay, es que, amaneció nublado. No hay que ir a la iglesia. Emocionalismo. Cuando mi convicción, hermanos, es no dejando de congregarse. La Biblia lo dice. Y eso es una convicción. Muchos, hermanos, seguimos siendo gobernados por la emoción. Jamás deberíamos, hermanos, sentirnos deprimidos por las debilidades. Al contrario, deberíamos estar alegres porque vamos a ver obrar el poder de Dios en medio de esa crisis. Hermanos, sé que es difícil, hermanos, pero usted debería emocionarse cuando esté usted en la debilidad. Ahora es difícil, hermanos, porque ¿quién se emociona en la debilidad? Pero la Biblia dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver a Dios manifestar su poder. Vas a ver cómo Dios obra. Vas a ver cómo Dios te manifiesta. Vas a ver cómo todo se va solucionando y te vas a quedar impactado y decir: wow, ¿cómo es eso posible? Porque no es por ti, es por Dios. Hermanos, he visto a cristianos estar en problemas, en situaciones, y ver cómo Dios obra en gran manera. Ver cómo Dios manifiesta su poder, hermanos. Situaciones, hermanos, que tal vez eran años y años y años con el mismo problema, ver por fin una solución. Pero no se trata de mí, se trata de Dios, del poder de Dios. Usted y yo somos perfeccionados en la debilidad. Número 1, hermanos, para no exaltarnos. Número 2, hermanos, para acercarme a Dios. Número 3, para que Dios muestre su poder. Y último, hermanos, y estoy terminando, para gozarnos. Para gozarnos. Vea lo que dice ahí, 2 Corintios 12:10. La Biblia dice, 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué? Me gozo. Por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué me voy a gozar? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, cuando estoy ahí abajo, cuando no puedo más, cuando las circunstancias me están oprimiendo, dice Pablo, soy fuerte. Es cuando más estoy fuerte, porque sé que voy a ver obrar el poder de Dios. Pablo, hermanos, aprendió a estar con gozo en la debilidad, y usted y yo nunca vamos a pasar las pruebas con bien hasta que estemos con gozo en medio de ellas. Gozo, hermanos. El gozo no es algo que usted produce, hermanos. Es algo que Dios produce en nosotros para ser fuertes en Él. Vaya conmigo a Habacuc, por favor. Habacuc capítulo 3. Si no sabe dónde está Habacuc, está en la Biblia, hermanos. Está después de Zacarías, y después de Ageo, y después de Sofonías, y después va a Habacuc. Bueno, no sé cómo les dije. Creo que me equivoqué, hermanos. Está después de Nahum, perdón, hermanos. Antes de Sofonías. Habacuc 3. Habacuc 3. Vea lo que dice el verso 17 y 18. Dice la Biblia, en lo que usted lo encuentra, Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque falte esto, aunque falte aquello, aunque falte esto, aunque esté en medio de circunstancias, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe que muchos cristianos por poco dejan de venir a la iglesia? Por poco. No tengo dinero para ir a la iglesia. Por poco. A pesar, escúcheme bien, de que no tenga lo suficiente, yo debo seguir alabando a mi Dios. Hermanos, si usted espera cosas terrenales y no compara las celestiales, nuestra visión es tan pequeña, hermanos. Allá arriba, hermanos, tengo más de lo que yo puedo obtener aquí en este mundo. De lo que usted y yo podamos obtener en este mundo. No se compara, hermanos, 70, 80 años a la eternidad allá en el cielo. No se compara. La Biblia dice en 1 de Pedro 4, 12, 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, escuche bien, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Santiago 1:12, hermanos míos, estad por sumo gozo cuando os halléis como en diversas pruebas, gozosos, alegres. Cuesta, sí, pero ese gozo viene de Dios. Según a los Corintios, hermanos, 12:10, ahí mismo, donde está nuestra enseñanza. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El gozo no es algo que usted produce, es algo que Dios produce en nosotros para ser fuertes en Él. Filipenses, hermanos, 4, por favor. Filipenses 4. Vaya conmigo rápido. Ya estoy terminando. Filipenses 4, verso 11 y 12. Lo leímos hace rato. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a ¿qué, hermanos? A contentarme, a estar contento, cualquiera que sea la situación, así haya como no haya, así haya en abundancia como no haya. Yo voy a estar contento, yo voy a gozarme con mi Dios, voy a alegrarme en Él, voy a glorificar su nombre, voy a seguir viniendo a la iglesia porque no me importan las debilidades, sé que ahí está el poder de Dios y voy a continuar alabando a mi Padre Celestial. No importa lo que esté sucediendo a mi alrededor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, es cuando usted y yo debemos aprender a estar contentos. Así, hermanos, haya carne, así haya frijoles, así haya un taco de sal, así haya lo que haya, a estar ¿qué? Contentos. Estar contentos. No hay para carne ni modos. Me duele eso, hermanos. Me duele. Me duele porque yo sí como carne. Pero dice la Biblia, puro jitomate. Dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hermanos, usted y yo no nacimos con nada. Con nada. De la misma manera usted y yo no nos vamos a llevar nada. Nada. El contentamiento, lo vuelvo a repetir, viene de parte de Dios.
Y necesitamos aprender a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Cualquiera, hermanos. Cualquiera. Somos perfeccionados, hermanos, en la debilidad para que nos gocemos en medio de ellas. Siendo perfeccionados en la debilidad, ¿para qué, hermanos? Número 1, para no exaltarme. Número 2, para acercarme a Dios. Número 3, para que Dios muestre su poder. Y número 4, para gozarnos. Hermanos, ¿está usted pasando por debilidades? Deje que Dios muestre su poder. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar.